Hoy vamos a adentrarnos en una historia muy personal, pero al mismo tiempo increíblemente poderosa. Es un testimonio sobre cómo es caer en la espiral de la adicción y, sobre todo, cómo es el durísimo camino para salir de ella. Es una historia contada en primera persona, así que es cruda, es honesta y, lo más importante, está llena de esperanza. Y esta frase es sin duda el corazón de todo el relato. Desde el inicio, el autor nos pone sobre la mesa el tema central. La adicción no es una batalla que se pueda ganar en soledad. Se trata de entender que se necesita conectar, se necesita apoyo y, sobre todo, aprender a aceptar la ayuda de los demás para poder salir adelante. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué compartir algo tan íntimo, tan doloroso? Bueno, el autor lo deja muy claro. Su testimonio es un mensaje, casi una mano extendida. Primero, para quienes están luchando con una adicción. También para sus familias, que muchas veces se sienten perdidas. Y en general, para cualquiera que necesite escuchar que no estás solo en su propia batalla. Antes de meternos en los momentos más oscuros, él se detiene un momento para agradecer. Y es muy revelador cómo se refiere a su familia, porque los llama su faro. ¡Qué imagen tan potente! Un faro que lo guió de vuelta a un puerto seguro. Esto nos recuerda que incluso en la peor de las tormentas, tener un ancla, un punto de referencia, es absolutamente fundamental. Muy bien. Ahora, para entender la caída hay que entender cómo empezó todo. Vámonos a los primeros años, a la infancia de Eldani, porque fue ahí donde se sembraron las semillas de ese conflicto interno que, sin que él lo supiera, iba a definir gran parte de su vida. Él mismo describe esta dualidad. Y es algo fascinante y, la verdad, muy común. Por fuera, era el niño perfecto, extrovertido, hablador, siempre ayudando. Pero por dentro, casi sin darse cuenta, estaba aprendiendo a usar esa fachada de niño bueno para manipular, para salirse con la suya. Esto creó una desconexión enorme entre la persona que todos veían y quien era en realidad, un vacío que más tarde intentaría llenar. Y aquí está una de las claves de todo. El bullying, las burlas por ser bajito y buen estudiante, le generaron un resentimiento muy profundo. Como respuesta, construyó una especie de escudo, pero no era para protegerse, sino para atacar. Empezó a usar sus propias virtudes para desquitarse con los demás, una estrategia de supervivencia que, sin saberlo, estaba alimentando al monstruo de la autodestrucción. Y bueno, con esa base de inseguridad y una rebeldía que iba creciendo, llegamos a los primeros encuentros con las sustancias. Un camino que, como en tantas otras historias, comenzó de una forma que parecía de lo más inofensiva, incluso dentro de su propio círculo familiar. La progresión que vemos aquí es, de verdad, un guión clásico y muy trágico. Empieza con la normalización del alcohol en la familia. Luego pasa la emoción de la rebeldía adolescente, de hacerlo prohibido. Y de ahí a la marihuana por presión social, para encajar. Cada paso parece pequeño, pero lo va acercando más y más al precipicio. Y entonces llega la cocaína, que le promete una solución mágica e instantánea a todas sus inseguridades. Pongan atención a esta frase, porque es crucial. A diferencia de otras cosas, la cocaína le dio una falsa sensación de poder, que se volvió incluso más adictiva que la propia droga. Esa euforia le tapaba, aunque fuera por un rato, todo el dolor y la inseguridad. Y eso lo transformó rapidísimo. Pasó de ser un consumidor social a alguien que la necesitaba simplemente para poder funcionar. Y claro, con esa sensación de poder vino la necesidad. Ahora vamos a ver cómo esa necesidad se convirtió en una adicción que empezó a devorarlo todo, creando una espiral destructiva de la que de verdad parecía que no había ninguna salida. Las consecuencias que vemos aquí son simplemente devastadoras. Es que la adicción no solo destruye a la persona, destruye todo lo que está a su alrededor. La ira, la irresponsabilidad, el robo, todo esto lo fue aislando poco a poco. Y justo ese aislamiento es el terreno perfecto para que la adicción se haga más y más fuerte. Fue quemando todos sus puentes, hasta quedarse completamente solo con su enfermedad. Pero toda historia de caída en algún momento toca fondo. En este caso, el punto de quiebre no fue una intervención familiar, ni un problema con la ley. Fue una crisis de salud, una catástrofe, que lo obligó a mirar la realidad a la cara de la forma más brutal que se puedan imaginar. Este número lo dice absolutamente todo. A los 32 años, su cuerpo simplemente no aguantó más.
Fue llevado de urgencia al hospital después de sufrir no uno, sino 2 infartos, ambos causados directamente por el abuso de sustancias. La situación era gravísima. Su vida pendía de un hilo. Y aún así, fíjense en esto, porque aquí vemos uno de los mecanismos más perversos de la adicción, la negación. Incluso al borde de la muerte, con su cuerpo colapsado, su mente se negaba a aceptar la verdadera magnitud del problema. Y es que la negación no es terquedad, es un síntoma de la propia enfermedad. Es un muro que la adicción construye para poder seguir existiendo. Y entonces, en medio de todo ese caos, llegó la frase que lo cambió todo. Y no vino de un doctor, ni de sus padres, vino de su amigo, el Chato, alguien que quizás entendía esa lucha de cerca. Esas palabras, así de directas, sin filtros, fueron como un martillazo de realidad que finalmente logró derribar ese muro de la negación. Para entender el verdadero impacto de esa frase, hay que conocer el peso que tiene la palabra anexar en México. Significa una intervención drástica, perder por completo el control. El hecho de que esa advertencia viniera de un amigo, como un ultimátum de alguien que de verdad se preocupaba, fue el empujón final que lo hizo reaccionar y buscar ayuda por sí mismo, antes de que otros tuvieran que hacerlo por él. Y con esa decisión, de repente el tono de la historia cambia por completo. Pasamos de la oscuridad a la esperanza. Este es el inicio de su viaje de regreso a la vida, un nuevo comienzo que se construyó sobre esa dificilísima decisión de levantar la mano, pedir ayuda y entrar a rehabilitación. El camino a la recuperación no fue magia, ni fue un accidente, fue una serie de pasos muy deliberados. Primero, la elección consciente de pedir ayuda en una fecha concreta. Segundo, la acción de internarse. Tercero, la búsqueda de una fortaleza espiritual, un propósito. Y por último, la aceptación de su nueva realidad. Es un modelo claro de recuperación, decisión, acción, propósito y aceptación. Y así llegamos al día de hoy. Esta es su realidad. La adicción le dejó secuelas físicas permanentes, que están simbolizadas en ese bastón que necesita para caminar. Pero, en un contraste muy poderoso, ha encontrado una fuerza espiritual y emocional muchísimo más grande en su fe y en la comunidad que ahora lo sostiene. Básicamente, cambió una dependencia que lo destruía por una interdependencia que le da vida. El autor es muy claro sobre esto. Su recuperación no es una cura, es un trabajo diario, constante. Él sabe perfectamente que su sobriedad es frágil y que un solo paso en falso podría derrumbarlo todo otra vez. Por eso, su llamado al final es tan urgente. Si alguien se encuentra en una situación parecida, que busque ayuda, porque esta batalla es demasiado grande para librarla en solitario. Y cerramos con esta pregunta, la misma que el autor deja en el aire. No ofrece una respuesta fácil, sino que invita a una reflexión profunda. Después de haber recorrido toda su historia, una cosa queda clarísima. Para él, el placer de un momento nunca va a justificar el sacrificio de toda una vida. Su testimonio, en sí mismo, es un rotundo no.